Muy buenas tardes, estimados colegas. Nuevamente en nuestro programa Agrícola Informa. Esta vez tenemos al colega, el ingeniero Abraham Maraví Gutiérrez. Es un ingeniero agrícola, consultor en recursos hídricos, tiene experiencia en el Estado en lo que es gestión de cuencas, justamente lo que nos trae el tema de hoy día, ¿no? Hoy día vamos a hablar frente al cambio climático, cuenca, sostenibilidad y desarrollo. Este tema lo va a desarrollar el ingeniero Abraham Maraví y le vamos a dar un tiempo de unos 10-15 minutos, de ahí le vamos a hacer algunas preguntas sobre el tema. Adelante, ingeniero, ¿me escucha? Active su micrófono. Está ya. Sí, muy bien, gracias. Entonces, inicio. Adelante, ingeniero. Bien, gracias. Muy buenas tardes, colegas. Les agradezco la oportunidad al colegio, al capítulo, de hacer este tipo de actividades, ¿no? En la cual uno puede presentar y exponer algunas ideas, ¿no? Logros. En tal sentido, yo soy ingeniero agrícola, que he trabajado mayormente en el Ministerio de Agricultura, ¿no? En los años 70 trabajé en complejos azucareros, también como catedrático en la Universidad de Cajamarca, y así me fui desarrollando profesionalmente. Mis trabajos comenzaron en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Como administrador técnico de aguas, trabajé en Río Lima, Lurín, Chillón y Medio Bajo Piura. También mi trabajo está en trabajo de deforestación. Por ello también 70 y tantos con la utilización de aguas servidas de la laguna de San Juan. Y pensando y proyectándonos en aquella época regar el sur de Lima, lo cual fue una idea muy grande, muy buena para forestar la Gran Lima. Bueno, en los siguientes años, la población del país soporta presencia de lluvias, sequías, friajes con variable magnitud y consecuencias muchas veces de desastres y daños irreversibles a la cuenca, incrementándose los efectos de calentamiento global y climático, ¿no? Que van destruyendo infraestructura, bienes, como ustedes saben, con grandes pérdidas de desarrollo económico y poblacional, lo cual conduce al Estado peruano a asumir anualmente la responsabilidad técnica, económica y social con soluciones y acciones de emergencia, generalmente improvisadas e inversiones orientadas para la limpieza y explotación de ríos, quebradas, reconstrucción de defensa ribereña, infraestructuras y otra cosa, ¿no? Ante situaciones declaradas como desastre, se asignan inversiones e implementan programas y planes para acciones de rehabilitación, reconstrucción, todos orientados a la recuperación económica y social de la población, que generalmente no logra los objetivos y soluciones requeridas por el país, habiendo antecedentes de gastos estimados en 20 o 30 veces más que el valor de haberse ejecutado acciones oportunas de prevención sobre la base técnica de acciones de protección. Este documento tiene por objetivo que el gobierno lidere el compromiso impostergable de implementar la política nacional de cuencas sostenibles y desarrollo, con actividades de protección, prevención en las zonas altas, medias y bajas de la cuenca, con planes elaborados utilizando la ciencia y tecnología, ¿no? Pero también ahí se requiere el establecimiento de un cambio de actitud de las autoridades que conforman el gobierno central, los gobiernos regionales, locales, las organizaciones de usuarios y en general, ¿no? Que garanticen el éxito de estas inversiones y se logre la eficiencia deseada. Otro objetivo es evaluación del territorio, ámbitos superficiales y subterráneos a nivel de cuenca, identificando causas que ocasionan la destrucción, degradación, depredación, erosión, contaminación de recursos, suelo, agua y cobertura general, que permitirán determinar la situación de la cuenca y su capacidad de recuperación y desarrollo. Otro objetivo también son las autoridades gubernamentales, empresas privadas y la población general que hacen uso directo de la cuenca, comprendan y valoren y reconozcan
el deterioro constante de los recursos naturales y participen en la educación de acciones dirigidas a evitar y controlar las causas que los producen, protegiendo y asegurando el desarrollo. También se tiene priorizar los planes de sostenibilidad a corto y medio plazo para las 159 cuencas identificadas en el país, con 34 cuencas transfronterizas, estas determinadas por la Autoridad Nacional del Agua. También, por el momento, uno de los objetivos es evaluar y diagnosticar la capacidad potencial de las 12.201 lagunas ubicadas en las zonas andinas y ponerlas en operación a corto y medio plazo para asegurar el abastecimiento de agua a las zonas media alta andinas de la cuenca, cuyos requerimientos son constantemente mayores. Los logros que pensamos obtener es disponer de información sobre el estado situacional de la cuenca que permita elaborar planes a corto y medio plazo para la ejecución de acciones de sostenibilidad de la cuenca y sus recursos naturales, biodiversidad y la ecología de las zonas altas y medias de la cuenca, beneficiando en principio a la agricultura familiar, pequeña agricultura y ganadería, mayormente gente pobre, ¿no? Y que muchas veces están de supervivencia. También tendremos realizar planes de sostenibilidad a corto y medio plazo para las 159 cuencas identificadas en el país, ¿no? También otro logro es identificamos las lagunas a corto y medio plazo con capacidad de ponerse en operación de acuerdo a los estudios que se pueden realizar beneficiando a las zonas andinas, asegurando en el futuro el abastecimiento de agua para diversas demandas. También como logros trabajaremos en conexión con autoridades e instituciones sobre el compromiso de trabajar en cuencas sostenibles, garantizando el cumplimiento de las metas programadas, asegurando el éxito de los planes e inversiones privadas y gubernamentales que se realizan en la cuenca. Otro de los logros es identificar y priorizar cuencas que requieran de acciones para controlar y evitar la erosión de suelos, cobertura de quedar en época de lluvias, disminuyendo lo posible la producción de sedimentos y daños que podrían ocasionar a los bienes, infraestructura y desarrollo de las diferentes zonas de la cuenca, previniéndose acciones de emergencia. Identificar la ubicación de represas de control de avenidas, claro uso múltiple y prevenir inundaciones y pérdidas económicas de la población y el desarrollo del país. Esta propuesta se basa en un concepto que hay que tener sobre lo que es la cuenca. Sabemos que la cuenca es parte de la superficie de la tierra, materia natural y vida, soporte de actividades humanas y de supervivencia. Para los fines del presente documento, se considera un territorio, ámbito superficial y subterráneo, en dinámica y gestión natural, con los recursos naturales renovables y no renovables que alberga. También la cuenca es un receptor de las precipitaciones, de un conductor superficial y subterráneo del agua, hasta finalizar sobre el corrido en el mar, que es el ciclo hidrológico. Y estos se encuentran sometidos a diferentes formas de vulnerabilidad por su exposición a los fenómenos naturales, cambio climático, calentamiento global y del accionar humano, que inciden en las estructuras superficiales y subterráneas de la cuenca, ocasionando muchas veces la degradación, erosión del suelo, producción de sedimentación, contaminación de los cauces, los ríos, represas, pérdidas de tierras agrícolas y diversas causas, ¿no?, que nos ponen en disminución de nuestra producción. Además, ¿no?, podemos pensar, ¿no?, en que la pérdida de tierras agrícolas, ¿no?, aunados a la pérdida de glaciares en la cordillera de los Andes, causan el deterioro de los orígenes de las fuentes de agua, disminuyendo la recarga y la disponibilidad hídrica, subterránea y superficial, reduciendo el agua en los cauces de los ríos y quebradas, perjudicando humedales, bofedales, lagunas, manantiales, pastizales, pastos naturales y suelos, afectando el medio ambiente, la biodiversidad y la ecología de las zonas altas, medias y bajas de la cuenca, perjudicando la economía nacional y el desarrollo. Sobre el uso, ¿no?, el uso es de toda la humanidad, ¿no? En el transcurso de los años, los diferentes gobiernos determinan políticas implementas en los sectores que consideran necesarios, definiendo las funciones y responsabilidades con planes, actividades de explotación, atracción, desarrollo, con inversión estatal y participación privada. Considerando acciones de expansión urbana en zonas agrícolas,
con producción, con infraestructura de riego, construidas por el Estado, con grandes inversiones, utilizando el ámbito judicial y soberano de la cuenca y sus recursos naturales, restando importancia y desconociendo que la cuenca requiere de acciones de sostenibilidad dentro de un plan integral de protección, conservación y operación. Al respecto, la presencia de terrenos removidos, descubiertos, pasivos, minerales, industriales, profesionales, tierras agrícolas abandonadas, improductivas, salinización de las áreas agrícolas, predios de humedales, contaminación de recursos naturales, constituyen muestras claras que ejecutores de diversas actividades de protección y desarrollo han causado muchas veces daños irreversibles por no asumir en su momento la responsabilidad de protección de la cuenca, originando situaciones de vulnerabilidad, perjudicando el desarrollo nacional. Como decimos, tenemos que trabajar y reconocer que la cuenca requiere de sostenibilidad y desarrollo, ¿no? Entre la década de 70 y al 80, el Ministerio de Agricultura implementó proyectos orientados a la protección de cuencas, que luego fueron desactivadas. Posteriormente, las inversiones y acciones ejecutadas relacionadas a la protección de cuencas son escasas y no enmarcadas dentro de un contexto necesario de sostenibilidad de la cuenca. A la fecha, frente a noticias preocupantes de conocimiento público sobre escasez de agua, contaminación de recursos hídricos, ambientales, ecológicos, entre otros, sumados a los efectos del calentamiento global, se incrementan los riesgos de vulnerabilidad que afectan al desarrollo del país. Situaciones que conducen a la necesidad de ejecutar acciones de conservación, mantenimiento y operación a corto y mediano plazo para lograr la sostenibilidad de los recursos naturales, renovables y no renovables de las zonas altas, media y bajas que alberga la cuenca. Al efecto, se dispone de 159 cuencas identificadas en el país, con 34 cuencas transversales, ¿no? Así también, como decía, las lagunas, que previo estudio, previa evaluación, podemos poner a operación para que pueda abastecer el agua en el futuro. Además, con la sostenibilidad de la cuenca, se genera información que permitirá elaborar planes integrales de sostenibilidad, asegurando el éxito de las diversas gestiones e inversiones privadas y estatales con el uso directo o indirecto de la cuenca. Asimismo, la base de datos obtenidos hará posible elaborar planes integrales de seguimiento, monitoreo y evaluación de las diversas actividades programadas y ejecutadas. Para el efecto, el Perú dispone desde el año 1962 con universidades de formación profesional e ingeniería agrícola y egresados con experiencia a nivel nacional e internacional, con la capacidad de poner en marcha la política cuenca sostenible y desarrollo y lograr el éxito que nuestro país necesita. Vamos a hacer un pequeño alcance sobre la situación del Perú con relación a la disponibilidad hídrica. Al respecto, es necesario mencionar y destacar la importancia de la información de conocimiento público que, según la FAO, para el año 2025 es probable que 2/3 de la población mundial se encuentren en situación de estrés hídrico. Es un estudio que ha hecho por la FAO, ¿no? En el 28 del 2019. Y un seminario, ¿no? Con referencia al Perú, expresa y dice que sería uno de los países más afectados, mencionándose además que el Perú, como un país privilegiado por su oferta de recursos hídricos, ubicado entre los países, entre los 20 países con mayor disponibilidad hídrica, ¿ya? Con 72.510 metros cúbicos habitante año. Información que se obtiene preliminar. Esta propuesta se basa sobre la base legal que existe actualmente, ¿no? Se sustenta sobre la base legal establecida en la Constitución Política del Perú en el 67, que expresa en el artículo 66: recursos naturales, los recursos naturales y los renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado soberano en su aprovechamiento. El artículo 67 dice: la política ambiental, el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces, en la actualidad el país
actualiza no legalmente, reconociendo y priorizando mayormente la gestión de recursos hídricos sobre la base de cuencas hidrográficas. Es importante reconocer que las cuencas y sus recursos naturales son utilizados por iniciativas privadas y sectores de gobierno, de producción, desarrollo, sociales, entre otros, con la ejecución de planes e inversiones, sin definir la ejecución de acciones y responsabilidades concretas sobre los daños y efectos causados por el uso directo o indirecto de la cuenca, requiriéndose dar una base legal que pueda hacer uso correcto de la cuenca y ver con otra visión. Esto requiere de una decisión política. Yo considero que constituye un compromiso impostergable del Estado peruano establecer la política nacional de cuencas, sostenibilidad y desarrollo. Implementar un plan, un ente rector con soporte técnico, administrativo, legal y económico para la puesta en marcha a corto y medio plazo de esta propuesta. Pensando en la generación de futuras población que aproximadamente llegarían a 51 millones y pico para el año 2050, según estudios hechos por Tesis Alta de un boletín demográfico de agosto del 2001. El Estado peruano tiene la responsabilidad ineludible de ejecutar acciones e inversiones para asegurar la sostenibilidad de las cuencas y sus recursos, en prevención al surgimiento de conflictos y problemas sociales, económicos y políticos. Al respecto, por ejemplo, evitar llegar a la situación de la falta de agua para la producción de alimentos, agua poblacional y saneamiento. Cubrir otras demandas necesarias para el desarrollo y no llegar a condiciones de estrés hídrico, que ya nos están anunciando y muchas noticias lo exponen y lo expresan. La propuesta, ¿no? El presente documento se ha elaborado como propuesta ante el anuncio de Vinagre el año pasado, en julio, sobre decisión de cambiar la estructura orgánica del Ministerio con el fin de mejorar su gestión. En tal sentido, nombrándose a un ente rector, podría ser el Ministerio de Cultura, ¿no? Creando un subministerio, o creando un proyecto especial, o creando un programa, ¿no? Pero el asunto es llegar a comprender que si no hay sostenibilidad en la cuenca y sus recursos, no podemos lograr tener todos los fines objetivos a los cuales se invierten. Esta propuesta de sostenibilidad también puede ser implementada en el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque así lo dice la Constitución. Aquí le presento un pequeño esquema, ¿no?, sobre la cuenca y sus recursos naturales, ¿no? Y repetimos que la cuenca es de la superficie, de la tierra, materia, de supervivencia y gestión natural. Un territorio, ¿no?, un ámbito superficial, subterráneo, y además que tiene la biodiversidad, la ecología, y todo soporta, ¿no? Es un soporte de todo. Y además está sometido a impactos y consecuencias de fenómenos naturales, cambio climático, de tecnología y desarrollo y explotación humana y la expansión urbana, que al final constituyen la destrucción, depredación y la contaminación. Entonces, eso nos lleva a la sostenibilidad de la cuenca y sus recursos naturales, con actividades requeridas, ¿no?, para protegerla, para la protección de su sostenibilidad, que es la conservación, mantenimiento, operación, monitoreo y definir principalmente las causas y efectos. Todo este conocimiento son impartidos en las universidades que tenemos en nuestro país, con gente con experiencia y conocimiento, que nos podría permitir a llegar a concluir en esta propuesta que se hace. En resumen, aquí he presentado un pequeño resumen, ¿no?, sobre la cuenca y sus recursos naturales, ¿no? La cuenca está sometida a gestión, una gestión natural, que está en la dinámica de recursos naturales. Ustedes recordarán cómo el río Rima, en esta época de pandemia, se vio que el agua era limpia, que ya no estaba contaminada. O sea, la naturaleza tiene su propia gestión dinámica. Pero ahora viene la gestión humana, ¿no?, con sus actividades de desarrollo, explotación, extracción, expansión urbana, pues. Entonces, todas esas cosas, pues, requiere la sostenibilidad de la cuenca y sus recursos, ¿no? Esa sostenibilidad de la cuenca y sus recursos depende de una decisión política, ¿no?
y de la construcción del vinagre, ¿no? La estructura es importante porque hay que implementar una visión nueva, ¿no? Dentro de todos sus parámetros de gestión, buscando básicamente lograr la sostenibilidad de la cuenca, ¿no? Una cuenca sostenible nos va a permitir desarrollar. Tenemos que determinar cuáles son las causas y los efectos para poder trabajar y lograr los éxitos que deseamos. Porque si no tenemos una cuenca rentable, no podemos desarrollar. O sea, la cuenca sostenible nos lleva a tener una cuenca rentable. Como todo en la vida, ¿no? Si tenemos algo y no lo hacemos rentable, fracasamos. Entonces, esa visión, esta idea que propongo, es con ese objetivo. Cambiar nuestra visión, nuestras metas, nuestro horizonte, trabajando en la sostenibilidad de la cuenca y sus recursos naturales, determinar las causas, cuáles son los efectos, y lograr una cuenca rentable para beneficio del país, considerando que ahora ya estamos en otra etapa, ¿no? Han cambiado, nuestro país ha tenido una serie de cambios políticos y planes, ¿no? Pero nos hemos descuidado un poco en lo que respecta a determinar cuáles son las causas para poder trabajar en ella y hacer acciones de prevención y poder lograr una cuenca rentable en beneficio del país y de las futuras generaciones. Eso es lo que trataba de expresar en esta propuesta que hago, ¿no?, al Ministerio de Agricultura y de conocimiento de todos los colegas, ¿no?, para su opinión. Y eso es. Gracias. Muy bien, ingeniero. Una pregunta. Veo de que tiene experiencia en la administración de distritos de riego, en una de las cuencas principales, que es la cuenca de Rímac-Chillón-Lurín, ¿no? Una cuenca que está, digamos, con muchas presiones en la industria, en agua potable. La agricultura, bueno, ha reducido bastante, ya no tiene las miles de hectáreas que tenía, creo que actualmente tiene 800, algo menos. Tiene presión minera también. Y bueno, para que sea sostenible, usted ha dicho que tiene que ser rentable, ¿no? Y la rentabilidad a veces la dan pues, las industrias, las minas, por un lado. Por otro lado, también ya se ha cumplido 10 años de la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, donde se menciona de que de las 159 cuencas que tiene el país, todas deben ya contar a los 10 años que ya se han cumplido con un consejo de recursos hídricos de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el ANA están haciendo los esfuerzos para tener los planes, los consejos de cuenca, pero en base a sus autoridades administrativas. Por ejemplo, en la cuenca Rímac-Chillón-Lurín, ¿cuál es su opinión? Que exista un solo consejo de cuenca en las tres cuencas de Rímac-Chillón-Lurín, o que cada cuenca tenga su propio consejo de cuenca. ¿Cuál es su opinión? Bueno, principalmente lo que tienen que hacer los consejos de cuencas es cambiar su visión, pero ellos solo no lo pueden hacer, tiene que ser de la ANA. Y la ANA no puede ser solo, sino del Ministerio de Agricultura, en que tienen que ver una visión de tener a trabajar hacia una cuenca sostenible. La cuenca sostenible es de todos los recursos naturales, renovables y no renovables. Y dentro de eso es que están los trabajos de la ANA y los consejos de cuencas. Entonces, involucrarlos a ellos para que su visión sea en ver y proteger las cuencas y sus recursos naturales para de esa manera tener una sostenibilidad del agua para el futuro. Y principalmente, ya debe salir una ley que evite que las cuencas o las áreas agrícolas con grandes inversiones de Estado o privadas no sean urbanizadas, ¿no? Lima, teniendo tanta tierra en el sur, en el año 70, imagínense, el 69, todas las pasaron a urbanizaciones. Habiendo tanta tierra en el sur, que como hoy se ve como sigue creciendo, ¿no? La idea en aquella época fue que todos los desagües de la Gran Lima, derivarlas hacia el Lurín, ¿no?, y bombeándolas, haciendo la buena oxidación y llevarlas hacia un para forestal. Y de esa manera evitar botar tanto desagüe al mar, que hoy hacemos grandes inversiones, ¿no?, y no logramos
el éxito que se necesita. Entonces, con los consejos de cuencas es necesario conversar, explicarles con una nueva visión. Son gente capacitada que requiere, necesita, sabe que hay que mejorar la cuenca. Son gente que entiende, comprende. Hay de todo tipo de personas, pero todos sabemos que el agua y la tierra es fundamental para nuestro país. Nuestro país puede ser minero, es industrial, es pesquero, ¿no? Pero tenemos que darle su refuerzo a todas las áreas. Básicamente, en la parte alta del país, de Lima, hay una serie de comunidades, ¿no? O de zonas también, que requieren, no tienen ni agua de uso poblacional, ¿no? Cada día se van secando los manantiales. Entonces, eso hay que tratar de que se recupere y la gente tenga básicamente el agua para uso profesional y su desarrollo, ¿no? Yo he trabajado como usted dirá, como ve, en Chillón, Rímac, Durín. Hemos hecho un estudio también de evaluación de los conflictos y problemas. Hemos recorrido esa zona, hará cuestión de 10 años, ¿no? Y toda la gente está llana a trabajar, a apoyar, porque sabe que teniendo su tierra y teniendo agua, pueden producir, ¿no? Y la cuestión de alimentación del país es básico, ¿no? En la costa hay gran cantidad de productos de exportación, muy buenas, ¿no? En la sierra es prácticamente el abastecimiento de comida a las poblaciones, ¿no? Y en la selva también es de todo. O sea, hay que coordinar con todos ellos, porque imagínense la cuenca del Amazonas, ¿cómo están, no? Entonces, todos son cuencas que hay que protegerlas, orientarlas, y hay capacidad, hay gente que con deseos de poder lograr mejorar la gestión en nuestro país con lo que respecta a los suelos, al agua y la producción, porque la producción agrícola es la base de sustento en nuestro país, con gran cantidad de agricultores de pequeñas y medianas propiedades en la parte alta, que no podemos descuidarlos, porque ellos son su ingreso de ingreso económico diario, ¿no? Y arriesgando todo, porque un agricultor arriesga todo, ¿no? Si le viene la peste, si le vienen los insectos, si no hay el agua, y lo pierde esa inversión. Entonces, es una política que hay que trabajar desde otro horizonte, ¿no? Mejorando. Se ha trabajado siempre, pero hay que mejorarla, ¿no? Pero con una nueva visión, ¿no? Con técnicos con los cuales se puede conversar, y todos somos conscientes que necesitamos que nuestro órgano en el país mejore y desarrolle. Muy bien, ingeniero. Efectivamente, como usted bien lo ha dicho, este Consejo de Cuenca abarcaría todos los recursos naturales, no solamente el agua, ¿no es cierto? Sería una cuenca más completa, una gestión más completa. Sin embargo, hay cuencas que tienen un peso mayor o una identificación mayor. Por ejemplo, la cuenca que usted ha administrado, que es la donde estamos viviendo, que es la capital del Perú, es una cuenca básicamente poblacional de ciudades. También existen otras cuencas que tienen mayor peso la minería, tienen muy poco de agricultura. Hay otras cuencas netamente agrícolas como Ica. El Perú tiene cuencas amazónicas, cuencas netamente forestales. Entonces, existe una importación, exportación entre cuencas también, ¿no? Si bien es cierto, a la ciudad de Lima, que está en la cuenca del Rímac, Chillón, Lurinja, se importan alimentos de otras cuencas. Inclusive también podrían hablar de trasvases de agua en caso que falte el agua. Entonces, estaríamos hablando de una gestión intercuencas también. ¿Qué opina usted? O las cuencas aisladas. Haciendo una evaluación de las cuencas, ¿no? Es que se va a poder realizar planes integrales de cuencas, y ahí consideramos los trasvases, ¿no? Bien. Tenemos que ver cuánto todavía le queda o se puede recuperar o regenerar una cuenca para que pueda ser rentable, si es que están fallando sus problemas, que seguro que hay muchos, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, trabajé también en Piura. El gran problema en Piura es la colmatación, la gran erosión. Ahí hay que trabajar de otra manera, ¿no? Y otro problema grande ahí es el nivel freático, ¿no? Cualquier obra que se ejecute ahí no tiene el éxito deseado, porque el principal problema es
el nivel freático. Allá por los años 70, me acuerdo, había gente que trabajaba ahí en drenaje, con problemas para poder drenar las tierras y poder hacerlas más rentables, ¿no? Pero no sé qué pasó, ¿no? Hay gente de mucha experiencia que sabe y conoce ese lugar. Yo también trabajé allá un año, más de un año, ¿no? Como presidente de la autónoma, ¿no? El principal problema es cómo eliminar el agua. Y se sabe y se dice de que el nivel del lecho del río está más alto que el nivel de las tierras. Imagínense cuánta colmatación, años, ¿sí? Pero hay que trabajar. ¿Cuál es el cauce? Pues, ¿cuál es el nivel del río que pueda permitir jalar y buscar su desagüe al mar, ¿no? Ya la laguna San Ramón se ha colmatado, la represa se ha colmatado y hay que trabajar para que eso pueda funcionar adecuadamente en beneficio de toda esa población, que hay mucha gente dedicada a la agricultura, al arroz, ¿no? Y hoy creo que están cambiando de productos, ¿no? Al mango, ¿no? El pan que van en San Lorenzo, ¿no? El mango, el limón. Entonces, hay gente que quiere progresar, avanzar. Lo que tenemos que hacer como Estado es dar las condiciones adecuadas para que esa cuenca sea rentable, sea trabajable, ¿no? Y la gente tenga un lugar con proyección y miras, ¿no? Pero así hay que analizar cada cuenca, cuál es su principal problema y sobre esa base a trabajar, ¿no? En la parte alta, media y baja, porque siempre hay población en la parte alta, media y baja de la cuenca que requiere atención, que al final todas las fallas repercuten en la parte baja de la cuenca, ¿no? Si es que no protegemos la parte alta, ¿no? Entonces, esa visión hay que cambiarla, hay que verla así. Si no protegemos la cuenca alta, la cuenca, pues vamos perjudicando. Todo lo que se haga en beneficio de la parte alta de la cuenca va repercutiendo a la parte baja, ¿no? Entonces, como les repito, hay bastante trabajo y estudios, gente que conoce, con la cual se podría lograr esta propuesta que hago, ¿no? Muy bien, ingeniero, el tiempo nos ha ganado, el tema de cuencas es muy amplio, ha hecho una buena enfoque hacia todos los recursos naturales, que actualmente solamente se está viendo el tema del recurso hídrico, pero sí es necesario el enfoque que usted le ha dado. Y bueno, esta entrevista la vamos a publicar en nuestro capítulo y también va a estar disponible en SIC-TV. Ya será hasta otra oportunidad, ingeniero. Muchísimas gracias. Está usted en su casa y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresar ideas y sé que todos los agrícolas y ingenieros tenemos muy buenas ideas en beneficio del país. Buenas tardes, gracias.